nosotros estamos en homeostasis y de repente una bala, un proyectil de arma de fuego, un arma blanca, un tren, un accidente automovilístico viene a impactarnos, entonces en ese momento se altera la homeostasis que tiene nuestro organismo. Esa homeostasis está en relación a todas las constantes vitales, a la temperatura, a la frecuencia respiratoria, a los mecanismos ácido-básicos, a la presión arterial, al volumen sanguíneo circulante, al gasto cardíaco, al gasto urinario. Cuando se altera por esos eventos, entonces se va a afectar la homeostasis. ¿Qué es lo que trata de hacer el cuerpo con la homeostasis? El cuerpo tiene mecanismos, que son precisamente los que vamos a revisar en el primer tema, que tiene mecanismos para que nuestro organismo regrese a esa homeostasis. Si lo logra regresar en el mínimo tiempo posible, los efectos y los daños que va a causar tener controlados. No logramos regresar a la homeostasis, entonces el cuerpo tiene varios caminos. Uno, que puede llegar a una situación irreversible, o bien que se pueden llegar a lesionar ciertos órganos, y después de estos padecimientos o de estas afectaciones podemos quedar con falla cardíaca, con falla renal, con insuficiencia orgánica múltiple, o con algunas otras limitaciones que son secundarias a que el cuerpo no llegó a restablecer una adecuada homeostasis. Por ejemplo, una infección en un pie diabético que no llega a recuperar totalmente, pues puede quedar como secuela la amputación de esa extremidad por no haber controlado ese proceso infeccioso. Entonces, ¿cuáles mecanismos tiene el organismo para defenderse? ¿Cuáles consideran ustedes que son los mecanismos para defender o para tratar de hacer una homeostasis? La inmunidad innata, por ejemplo. La inmunidad, exacto. La inmunidad innata. Ese es el primer mecanismo que tenemos los seres humanos para volver a la homeostasis. ¿A qué se refiere la inmunidad innata? La inmunidad innata se refiere a todo lo que a través de los siglos se ha ido adquiriendo en el ser humano, y cada uno de nosotros llevamos esa carga genética y esa carga o instrucciones ya genéticas preestablecidos para esa inmunidad innata. Perfecto. ¿Cuál sería la otra? ¿La inmunidad adaptativa o...? ¿Sí? La inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida. En ese caso, nosotros cuando nuestro organismo no cuenta con esa información para nosotros tratar de defendernos de estas agresiones, se le va a llamar inmunidad adquirida. ¿Cómo la vamos a adquirir? La podemos adquirir de varias maneras. Una, enfrentando los procesos. Por ejemplo, en el caso de coronavirus, nadie en sus células teníamos la información para que nuestro organismo tratara de defenderse. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a adquirir una inmunidad adquirida adquiriendo la enfermedad, y de esa manera vamos a aprender a defendernos. Pero también la inmunidad adquirida en la actualidad pues se puede lograr, en lugar de que esta inmunidad adquirida tarde cientos de años como había tardado anteriormente para poder adquirir los conocimientos de defensa, pues ahora nosotros lo adelantamos por medio de ¿qué mecanismos? ¿De vacunas? De las vacunas. Las vacunas despierta nuestra inmunidad adquirida para que nosotros aprendemos a defendernos, y en lugar de que pasen siglos o tiempo X en el cual mucha gente puede llegar a fallecer, nosotros lo podemos llegar a adquirir de acuerdo a la inmunidad adquirida. Están los demás mecanismos que están ligados a estos dos tipos de respuesta, como son el sistema nervioso central, que ya tiene mecanismos precisos
de identificación, o sea, nuestro sistema nervioso central tiene un sistema eferente y un sistema aferente. Nos damos cuenta de que ocurre una situación y nuestro organismo responde por medio de una respuesta a ese estímulo neurológico que tuvimos, y hay una respuesta neurológica, pero también hay una respuesta endocrinológica. Esa respuesta endocrinológica pues nos prepara a nosotros para volver a nuestra homeostasis. Por ejemplo, en los casos de peligro, en los casos de una situación extrema, se han descrito de seres humanos que incluso levantan un carro cuando tenemos toda la descarga neuroendocrina de acetilcolina, adrenalina, norepinefrina, dopamina, y el estímulo neurológico suficiente para desarrollar cosas que no habíamos desarrollado, y eso nos prepara una de dos, a la defensa o a la huida. Por eso, cuando ocurre alguna situación de estas, nosotros podemos en un momento dado, de acuerdo a la respuesta de los individuos, que cada uno tenemos respuestas diferentes. Algunos vamos a estar preparados para correr lo que nunca hemos corrido, algunos otros estamos preparados para luchar como nunca lo hemos hecho, en base a esta respuesta neuroendocrina planteada por nuestro sistema nervioso central. Y toda esa serie de conjuntos es lo que nos va a preparar para la homeostasis, para la homeostasis de estas agresiones, que pueden ser externas e internas, o por medio de virus, bacterias o seres vivos como los hongos, y cualquier otra afectación que llegue a afectarnos al ser vivo. En este tipo de situaciones, pues nosotros vamos a considerar que nuestro organismo tiene grados de respuesta. Por eso el organismo es tan maravilloso que todavía muchas cosas no se conocen. El organismo puede llegar a tener una respuesta directamente proporcional. ¿A qué se refiere? Si tenemos una infección viral leve, ¿cuánto nos va a durar una infección viral leve? Por ejemplo, una influenza mínima que no sea de H3N3, H2N3. ¿Cuánto nos va a durar una gripa? De 1 a 2 Una semanas. semana. La cara sería mucho, ¿verdad? Una a 2 semanas. Un cuadro respiratorio catarral mínimo nos va a durar 2-3 días. Tenemos fiebre, tenemos catarrito, tenemos estornudo, y muchas veces se nos pasa en 2-3 días. Y esa fue una respuesta a una agresión. Pero si tenemos una influenza por el virus que nos azotó hace tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto nos va a durar el proceso? 2 semanas, no, 14 días. Semanas, y si el organismo no está y se defiende adecuadamente, hasta nos podemos morir de esa infección. Entonces ahí vemos lo que es directamente proporcional. Hay respuestas leves y hay respuestas severas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una aguja o un bisturí y me causo una pequeña lesión de medio centímetro en el pulpejo del dedo, ¿cómo será mi respuesta inflamatoria? ¿Leve o intensa? Sería leve, ¿no? Leve. Sería leve. ¿Y cuáles serían los mecanismos leves para hacer que eso ya no me agrediera? La cascada de coagulación o el cicatrización del tejido. La cascada primero la coagulación. ¿Para qué? Para que no se pierda sangre. ¿Y qué va a pasar en eso? Hay un coágulo, hay una retracción del vaso, y si nosotros lo metemos en agua fría, si nosotros nos presionamos, hacemos compresión, ¿qué estamos haciendo? Ayudándole a nuestro organismo a que la respuesta sea rápida y sea transitoria. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, pasa un tren y me amputa la pierna? ¿Sería una respuesta leve o una respuesta severa? Severa. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro organismo? Incluso a veces ahí llegamos a encontrar
que llegan los pacientes al servicio de urgencias y vemos ahí la arteria latiendo, la arteria femoral, que es de una presión y de una dimensión tremenda. Si nosotros quitamos el coágulo de allí en ese momento, el sangrado se nos puede ir hasta el techo del quirófano. Entonces, ahí nuestra respuesta fue severa. Inmediatamente coágulo, inmediatamente vasoconstricción del coágulo para que el ser humano no se desangre. Si no ocurre esa respuesta, el ser humano se va a desangrar y va a fallecer allí en ese momento. Cuando las lesiones son tan múltiples que el organismo no alcanza a responder con su respuesta antiinflamatoria y con su respuesta inmunológica, el paciente muere en el lugar del accidente. Pero si su respuesta es adecuada y en un momento dado nos ayuda, ¿de qué otra manera nos va a ayudar a que ya el paciente no siga sangrando? ¿Qué es lo que pasa con el paciente cuando tiene una herida? Disminuye el ritmo cardíaco, así como que cambia de temperatura. Perfecto, Ibarra. Disminuye el ritmo cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, caemos en estado de shock y esa es una acción defensiva homeostática del organismo, porque de esa manera, al disminuir la presión, al disminuir la fuerza del gasto cardíaco, al disminuir la conciencia, a que algunos órganos se mantengan quietos, eso hace que haya menos posibilidades de seguir sangrando. Entonces, aquí vemos cómo la respuesta inflamatoria va a ser proporcional a la agresión que suframos. Quiere decir que entre mayor agresión tengamos, que entre mayor fuerza de infección tenemos, nuestra respuesta va a ser mayor. Cuando las agresiones son pequeñas, nuestras respuestas van a ser limitadas. Entonces, de ahí lo maravilloso de esta serie de acciones de homeostasia, porque nuestro propio organismo reconoce cuando se necesita una respuesta severa, cuando se necesita una respuesta leve y cuánto va a durar esa respuesta. En los casos de respuestas leves, vemos cómo una vez que se controle, como si nada hubiera pasado. Tuvimos una herida en el pulpejo de 1 centímetro y al ratito estamos como si nada, ya no pasó nada, ya nos recuperamos totalmente. Un niño que se cae de la mesa, de la cama, se hace un hematoma, se hace un chipote, no causa mayor problemas y al rato el niño anda absolutamente como si nada hubiera ocurrido. Pero en el caso de alguna otra situación, que el niño cayera sobre un tacón de un zapato, que tuviera hundimiento de cráneo, que tuviera una hemorragia subdural, pues entonces sí, ya el niño va a estar inconsciente, va a necesitar que ser operado y ya entonces va a tener una recuperación más tardía. Pero si actuamos y nosotros ayudamos y modificamos esa respuesta, de ahí la importancia de que como médicos tengamos que identificar cuándo nuestra acción va a cambiar y va a ayudar al organismo a resolver esos problemas que en muchas maneras no se resuelven. Por ejemplo, una apendicitis, el organismo empieza a identificar eso, empieza a tener fiebre, empieza a tener náuseas, empieza a tener vómitos, hay parálisis intestinal que nos está avisando de un foco infeccioso que tenemos abdominal. Y si el médico lo detecta y en ese momento realiza la operación y quita el apéndice, entonces el proceso se va a limitar y la evolución va a ser más satisfactoria. Pero si no lo identificamos y dejamos que eso progrese, va a llegar un momento en que se va a formar un absceso, se va a hacer una perforación y de una peritonitis local va a pasar a una peritonitis diseminada y después de esa peritonitis diseminada puede pasar a una septicemia y entonces, aunque hagamos los procedimientos, pudiera ser que ya no pueda responder el organismo. Pero si hacemos un buen procedimiento, un buen lavado, una recuperación de ese proceso, usamos los antibióticos adecuados, hay una buena respuesta del paciente, aunque el paciente haya estado en sepsis, puede salir. De ahí que los pronósticos muchas veces dependan de la titulación de estos factores inmunitarios que lo vamos a ir viendo en el transcurso de las presentaciones,
cuáles factores son los primeros que nos están dando respuesta de que hay un proceso severo y cuáles factores en un momento dado pueden ser pronósticos para nosotros decir a este paciente le puede ir mejor. En esos parámetros, por ejemplo, en el caso del COVID, la procalcitonina, la ferritina, la proteína C reactiva, el dímero D, nos van dando los parámetros para saber qué grado de proceso tiene el paciente. En ocasiones están los valores hasta 3,000, 2,000 por arriba de sus valores normales, y si lo estamos monitorizando semanalmente y vemos que empiezan a disminuir esos parámetros inflamatorios, ya nosotros podremos ir viendo que el proceso se está controlando. De aquí la importancia de todos esos elementos moleculares, hormonales, que nos pueden indicar cuál es la respuesta a los procesos inflamatorios. Y también, bueno, nos vamos a dar cuenta de cómo el mismo organismo en esa situación de homeostasia, pues dice cuándo en un momento dado ya deje de pasarse la información dentro del mismo organismo para que estos efectos no se sigan perpetuando. En un momento dado, si se siguen perpetuando los efectos neuroendocrinos de los procesos inflamatorios, pues no vamos a regresar rápidamente a la homeostasis. De ahí la importancia de la identificación de estos procesos y que generalmente algunas vías son diferentes para uno u otro proceso, como en el caso de la cascada de la coagulación, que hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, pero que a final de cuentas todos los procesos inmunitarios van a ser los mismos que se desarrollen cuando un paciente sufre un accidente que cuando un paciente sufre una agresión por una infección. Van a ser casi los mismos parámetros, algunas vías son diferentes. Lo que va a despertar la respuesta son los patrones moleculares, que son diferentes en el caso de una infección contra el caso de una lesión. Por eso va a haber patrones moleculares relacionados al daño y patrones moleculares relacionados a los patógenos. ¿Cuáles serían los patrones relacionados al daño? O sea, ¿cuándo se afectarían los patrones relacionados al daño? En el caso de que recibamos, ¿qué tipo de agresión? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuáles serían los patrones moleculares relacionados a daño? O sea, ¿dónde se despiertan esos patrones moleculares relacionados a daño? Ahorita ya les comenté cuáles son los daños que puede recibir un organismo. Por eso ahorita les digo que hay dos patrones moleculares, uno relacionados a daño y otros relacionados a patógenos. Les he puesto varios ejemplos de los dos tipos. ¿Cuáles serían los de daño? Por ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego. ¿Sería daño o sería patógenos? Daño. Daño. Una caída de un paciente de 3 pisos de altura. ¿Sería daño o sería patógeno? Daño. Daño. Una apendicitis. ¿Sería daño o sería patógeno? Patógeno. Patógeno. En el caso de coronavirus, ¿daño o patógeno? Patógeno. Patógeno, exactamente. Ahora voy a ponérsela un poquito más a pensarse. Una quemadura. Un paciente que está en la empresa con bugaz o en la gasolinera, de repente un accidente, hay una explosión. Una quemadura, ¿sería daño o sería patógeno? Daño. ¿Qué es lo que pasa con las quemaduras? Muere el tejido y también como tejido nervioso y capas de piel. Se pierde la capa de piel. ¿Qué es la capa de piel, doctor? Protección. Sería la primera fuente de protección se dividiría en 3. Sí. Y esa es la que se iría muriendo. Bueno, se iría quemando y perdiendo la sensibilidad de ello. Serían las capas del ser humano. ¿Pero para qué nos sirve la piel? Es para Es protección. protección.
¿De qué? También sería por patógenos en ese caso, ¿no, doctor? Protección de patógenos. Exacto. En un principio es por daño, como mencionaron ustedes, porque hay un daño, hay una agresión. Pero al no tener la piel, forzosamente es puerta de entrada, porque es la protección para los microbios. Nosotros tenemos incluso microbios en la piel. Tenemos flora residente o habitual en nuestra piel y flora transitoria. La más superficial es la transitoria, la más habitual son la profunda, la que está en las glándulas, la que está en los folículos pilosos, allá hay flora bacteriana. Esa flora es la residente. Entonces, cuando nosotros nos lavamos las manos, desechamos la flora transitoria, pero también eliminamos una parte de la flora habitual, pero de la flora habitual sí quedan gérmenes en nuestra piel. En el caso de una quemadura se pierde todo eso y la piel deja de tener su protección y por eso a los pacientes quemados a los 2 días, 3 días debemos de empezar a protegerlos con antibióticos o bien tenemos que mantenerlos en las unidades de cuidados intensivos para quemaduras porque son lugares donde se supone que vamos a tratar de mantener esa esterilidad para que el individuo no se infecte. Entonces, en el caso de las quemaduras, vamos a tener respuesta inflamatoria por daño y posteriormente por patógenos. Perfecto. Un paciente con una piocolecisto tendría una lesión, un patrón molecular por daño o por patógeno. Un piocolecisto. O sea, una vesícula con material purulento. ¿Patógeno? Sería patógeno. Exactamente. ¿Y de dónde vienen los patógenos en el caso de una vesícula? ¿Por qué creen ustedes que se infecta? ¿Por qué se va a infectar una vesícula? Sería por la flora bacteriana que Sí. está en la cavidad abdominal. Bueno, en la cavidad abdominal no debe de haber flora bacteriana. Bueno, procedente, creo, no sé si esté bien, del intestino. Exacto. La flora intestinal tiene bacterias y de ahí puede ser una infección ascendente a través de coledo coicístico y nos puede llevar a una infección a la vesícula. ¿De dónde más podemos tener infección en vesícula? ¿Qué otras vías? Esa es la vía directa y ascendente. ¿Qué otras vías podemos tener infección en una vesícula? Hay ocasiones en que los procesos apendiculares nos pueden transmitir esas infecciones a otros órganos. ¿A través de dónde nos transmitiría esa infección? ¿Por qué vía? Sanguínea. ¿Sanguínea? Vía sanguínea, arterias o venas. Acuérdense que las arterias o venas llevan también, en un momento ya pueden llevar gérmenes, por eso nosotros hacemos cultivos, hemocultivos, para a veces tratar de identificar algún germen en la sangre. Entonces, por vía hematógena, ¿y cuál otra vía nos queda? La linfática. La vía linfática. Perfecto. Entonces, un órgano se puede infectar por vía hematógena, por vía ya sea arterial o venosa, o por vía linfática, o por vía directa. Perfecto. Entonces, de esa manera, puede resultar alguna infección y todo eso despertaría los patrones moleculares de patógenos. Entonces ya vamos viendo a grandes rasgos los temas principales y los principios básicos de toda esta serie de presentaciones que vamos a tener a partir del día de mañana. Y ya vamos viendo ciertos conceptos como es la proporcionalidad. Todo es directamente proporcional al grado de
daño que pueda tener el organismo, de esa proporcionalidad va a ser nuestra respuesta innata, adquirida y neuroendocrina. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí. Sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, mañana iniciamos con las presentaciones y si tienen alguna duda o algo, ya lo podemos ir aclarando en el transcurso de las pláticas, y también el que quiera participar de acuerdo a los temas que vamos viendo, pues bienvenido, porque todo eso nos ayuda a razonar, a ver el sentido común de las cosas y nos enriquecería mucho los temas de los cuales vamos a estar revisando. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Hasta mañana. Hasta doctor. mañana, doctor. Gracias. Mañana.